Gracias por seguir con nosotros. Ya estamos en nuestra entrevista central. La comenzamos antes de tiempo, de hecho, con Elpidio Báez, vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara. Hay muchísimos temas políticos. Amigo de nosotros. Sí, sí. Sobre todo. Hay muchos temas que hablar con usted. Y ¿comenzamos en la Cámara o comenzamos de política? Vamos a comenzar de política porque lo trajimos desde allá. El tema que debatimos era si realmente una convención o las encuestas es lo que más le conviene al Partido de la Liberación Dominicana en un momento tan crucial como este. La situación de la selección de los candidatos ha sido muy cuestionada por la población en sentido general, que si antes no creían los políticos, ahora está creyendo muchísimo menos, porque además se siente coartada su posibilidad de formar parte eventualmente de un gobierno a través de una candidatura. ¿Qué hubiera sido mejor para tratar un poco de calmar los ánimos, no solamente a lo interno de los partidos políticos, sino además de cara a la población en cuanto a la credibilidad del proceso? Vamos a poner en contexto toda la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana. Uy, se nos va todo el programa en eso. Lo primero es que hay convención en el PLD. Las primarias se van a celebrar el 13 de diciembre. Es decir, el PLD no ha renunciado a la celebración de primarias. Lo segundo es que, al igual que en el proceso pasado, en el 2010, el PLD eligió a la mayoría de los alcaldes y a la mayoría de los senadores a través del sistema de encuesta. Es decir, esto no es nuevo. No es nuevo. Ahora bien, a diferencia del 10, ahora hay situaciones totalmente distintas y novedosas. Primera situación que se da en el Partido de la Liberación Dominicana: el PLD estuvo a punto de dividirse a partir del 19 de abril, cuando se reunió el comité político. Esa situación no se presentó en el 10, no se presentó en el 8 y no se presentó en el 2006. Entonces, esos son elementos que hay que tomar en cuenta para entender lo que está pasando ahora en el partido. En el 10, el PLD hizo encuestas y se reunió con todos los candidatos, y a los candidatos le iba presentando los resultados. Esas reuniones eran presididas por Leonel Fernández y estaba la comisión electoral y el comité político. La comisión era dirigida por Alejandrina Germán. Yo lo recuerdo porque a mí me llamaron. Yo he participado en todos los procesos y le puedo hablar con propiedad sobre estos temas. Por ejemplo, el compañero Robert de Roa era diputado junto conmigo, pero él aspiraba a la senaduría y la senaduría estaba ocupada por Charlie Mariotti. En Monteplata. En Monteplata. El presidente Leonel le dijo: mira los números, mira los números, Charlie es imbatible, tú no tienes posibilidad, tú no deberías ir a primaria porque vamos a gastar un dinero de manera innecesaria. ¿Qué le respondió él? No, yo como quiera voy. Se hizo el proceso y Charlie sacó una votación superior a lo que indicaban las encuestas. ¿Qué sucedió en Monteplata? Se gastó un tiempo, se gastó un dinero. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha gente que cuando reciben 3 aplausos creen que son líderes, y entonces comienzan a decirle a la gente que lo está apoyando que los números de ellos son buenos y que ellos tienen encuestas y que las encuestas de la dirección del partido no sirven, y cuando hacen el proceso pierden. En este proceso, además de las primarias que se van a celebrar en el 13 de octubre, que originalmente era el 13 de diciembre, que originalmente era a final de este mes de noviembre, que le vamos a celebrar el 29. Además, se usan las encuestas. ¿Por qué? Por lo que le acabo de decir. Si Roberto tiene un posicionamiento que no baja... El alcalde del distrito. El alcalde del distrito, que no te baja de un 60. ¿Qué tú haces llevándolo a un proceso con un candidato que tiene un 20? Una diferencia de 40 puntos. ¿Qué tú haces llevando a Juancito con Manuel Jiménez, cuando Manuel no crece en las encuestas y Juancito está allá arriba
bien posicionado. Entonces, porque la cosa hay que verla desde el punto de vista objetivo. Entonces, lo que están alrededor de ellos, por ejemplo, lo que hacen es cuestionar las encuestas, pero no dan a conocer sus números. Fíjate que en el PLD hay dos encuestas, hay una que es afín a Danilo Medina, que es la Sigma 2, no el Centro Económico del Cibao, porque el Centro Económico del Cibao dijo que Hipólito iba a ganar y que Danilo iba a perder. Entonces el PLD no puede contratar esa firma. El Centro Económico del Cibao es el encuestador que siempre ha usado Hipólito Mejía. Le estoy dando datos puntuales de cosas. Del sector de Danilo, Sigma 2, que es la firma encuestadora española en la que Danilo siempre ha confiado por años. Asisa, entonces, es del sector de Leonel. Es decir, los que mayor liderazgo tienen en el partido tienen sus firmas. Cuando un aspirante es afín a un sector, entonces se cruzan las encuestas y le dicen: en esta encuesta tú tienes un 20 y en esta tú tienes un 21. Entonces tú no puedes decir que tú tienes un 40 y que el que está ocupando la posición tiene un 8, porque aquí hay un manejo de la opinión pública para posicionarse. De modo que el PLD no ha renunciado a las primarias. Se le dice convención porque el PRD fue que puso la convención de moda, pero son primarias. Y el PLD aplica el sistema también de las encuestas para estos fines. Quería hacer esa precisión para poner en contexto toda la discusión. Ok, usted ha sido lo suficientemente honesto y claro al reconocer que el 19 de abril, en la reunión del Comité Político en Juan Dolio, fue el clímax de una situación interna que estaba en ebullición, que aparentemente concluía con esa reunión, pero al contrario, comenzaba una nueva crisis, porque la solución de esa crisis interna tuvo que ser abordada con una cesárea en el cual se acordó y se ratificó que todos los que eran senadores, diputados y síndicos iban a repetir, quitando la oportunidad a gente que estaba sentado esperando otro tipo de actitud y de evaluación. Entonces, en vez de resolver un caso, comenzó un caso nuevo. Si yo le corrijo que en ese pacto de 15 puntos con el que se zanjó y se garantizó la unidad del partido, sí, no se incluyó a los alcaldes para la ratificación, sino que se condicionó al posicionamiento electoral. Okay. Que es luego el argumento que toma la Comisión Nacional Electoral para hacer los anuncios de quiénes van a primarias y quiénes no van. Es válida la aclaración, gracias. Sí, hacer esa precisión porque tú aplicas para los diputados actuales, pero los diputados actuales van con el voto preferencial. ¿Qué significa eso? Que hay mucha gente que está ahí, diputado, creyendo que ya usted, por el Pidiobay no es diputado, seguro hay que votar por usted. Hay ahora que votar, y votar marcando la cara. ¿Qué sucede? En la circunscripción 3 vamos 7 candidatos, pero el PLD obtiene 4. Actualmente somos 4 los diputados, 3 en la 1, 3 en la 2, y así le puedo ir diciendo. ¿Qué pasa? Que cuando usted va a conformar la boleta, usted tiene los 4 actuales, pero completa con 3 más. De modo que a usted no lo han elegido, como dice Hugo correctamente. Usted es candidato y usted va a una boleta para someterse a la consideración del electorado. ¿Pero quién decide el orden en que van esos 4 por esa jurisdicción? Los apellidos. Ajá. Porque ahora es voto preferencial, no es por arrastre. Okay. O sea, tú tienes que obligatoriamente, si tú quieres el Pidiobay, votar por el Pidiobay, por ejemplo. A ti te ponen el número 1, pero eligen a Elisa en el número 7. Tengo 2 preguntas, exactamente. Depende de la posición electoral y el trabajo, el método de Holmes. Y el trabajo que realice. Y el método de Holmes y cosas. Sí. Pero tengo 2 preguntas. Una, hablando de la circunscripción número 3, ¿en qué está el proceso de los precandidatos ahí? ¿Ya se tienen definido qué van a hacer? Por ejemplo, con los acuerdos que hay con los partidos aliados, ¿qué va a pasar ahí? Por ejemplo, ya Fiquito es el candidato por el PRD. Sí. Y se ha ido definiendo en cada... Entonces, nos quedan 2 plazas. Pero los aliados quieren más plazas que las que nosotros tenemos disponibles. El Partido Reformista está anunciando por un candidato.
Carlos Rojas. Sí. Originalmente estaban anunciando un hijo de Modesto, Sí. por ejemplo. Pero las boletas prácticamente... El BIS tiene candidatos ahí trabajando también. Sí, tiene un candidato, ya está anunciando, por ejemplo, un candidato a regidor, Está Luis Tavera como diputado también, que está aspirando ahí por el BIS. Así es. De modo que las plazas disponibles no son suficientes para la cantidad de demanda de los aliados. Entonces se está en un proceso de negociación, por eso se ha requerido de un poco más de tiempo para terminar de armar la boleta. La campaña es en enero que comienza. Exacto. Oficialmente. Ahí quiero entonces con esa pregunta, para cerrar el tema de los pactos y todo, Manuel Jiménez, esta declaración, su compañero o ex compañero, pero compañero en la Cámara de Diputados, ¿qué usted opina de esta posición que ha asumido Manuel Jiménez? Mira, en todos los procesos, durante la democracia dominicana, desde el 61 hasta ahora, en todos los procesos hay desprendimientos. Eso no es nuevo. En todos los procesos hay gente que siente que si no pueden alcanzar la posición en el partido al que pertenece, entonces se va a otro. Y le puedo contar, por ejemplo, Manuel, antes de los problemas internos del PLD y todo esto, Manuel nos dijo a nosotros en la Cámara de Diputados, primero que él no volvía como diputado, una decisión firme, y segundo, que él iba como alcalde. Y luego dijo que él iba como sea. Es decir, sus aspiraciones personales y particulares, desde un primer momento las puso por encima del partido y por encima de las posibilidades del partido. A él se le reservó su diputación, pero él dijo que no iba a ser diputado y que renunciaba a ser diputado y que iba de candidato. Yo le comentaba a una persona lo siguiente: mira, Manuel, por ejemplo, al igual que Minú, que aspiraba a senadora, no consiguió la senaduría y se fue del PLD, por ejemplo. Manuel cuestiona, por ejemplo, al igual que otros, la ausencia de democracia interna en el PLD. Ese es el discurso. Me voy del PLD porque no hay democracia interna. Yo quiero ir de candidato, pero no me permitieron la oportunidad de participar para optar por la posesión. Pero entonces se van de candidatos a partidos donde no están organizando proceso interno y van a ser candidatos sin proceso interno. Entonces, en el PLD por falta de democracia y en el PRM y en el Partido Reformista, allí están designando los candidatos sin procesos, de dedo. Juan Encarnación, que es del Cercado, candidato en Villamella, Santo Domingo Norte, ya es candidato. ¿Por qué? Porque es pelotero y tiene cuarto. Un Goris que ha aparecido aquí en la circunscripción 3. Goris, nadie sabe dónde salió, pero ya es candidato por el PRM y está montando todas sus cosas. Y así vamos a San Pedro de Macorís, vamos a Santiago. Entonces, los demás partidos no hacen proceso. El PLD anuncia primarias y al que más atacan es al PLD. Y el PLD anuncia primarias y establece fecha. Bueno, primaria en algunos sectores. El PLD, no en todo. Todos los distritos municipales, la mayoría de los distritos municipales, la mayoría de las alcaldías van a primaria. Todos los vocales y todos los regidores van a primaria. Eso lo hace el PLD. De todos los partidos que están presentando candidatos, el PLD es el único. Por ejemplo, el caso de Minú. Minú es candidata del APD. Hicieron un proceso interno. Ahí no se hizo proceso interno. Bueno, quizás todo eso hubiese quedado resuelto con la ley de partido que se pasó 15 años. La Fuerza Nacional Progresista está anunciando candidatos por todos lados y son fruto de procesos internos. Entonces el malo de la película es el PLD y el único que está haciendo proceso interno y transparente y rueda de prensa y anunciando los candidatos es el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo es la cosa? Elpidio, yo quisiera que retomáramos un aspecto que de hecho en un momento lo mencionó también Franklin. 19 de abril, una fecha difícil para el Partido de la Liberación Dominicana. Así es.
se lograron algunos acuerdos que había solicitado, o a solicitud del presidente del PLD, Leonel Fernández. No se reconocieron parte de esos acuerdos arribados en aquella ocasión al hacer la modificación constitucional. ¿Estamos ante la posibilidad de una nueva modificación constitucional una vez terminado el proceso político? Dos cosas. El acuerdo se está cumpliendo 100%. ¿Y por qué entonces no se hizo las modificaciones de blindar la Constitución? Que eso se iba a hacer automáticamente. Dos precisiones. Lo primero es que ninguna Constitución se blinda, porque la Constitución es la expresión de una sociedad. Una sociedad. Eso fue todo un debate abierta, generado a partir de esa posición de Leonel. Tú no puedes ponerle un candado a la Constitución, porque la sociedad, lo propio que las leyes, hay situaciones de nacimiento, el mismo ciclo vital. Las leyes nacen, se reproducen, mueren, porque tú tienes que reformarla para ir haciendo los ajustes que la misma sociedad va generando. Por ejemplo, Hugo hablaba del tránsito ahorita. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a tener una ciudad colapsada con el tema del tránsito? Ahora se requieren más vías más anchas. O replanteamiento. Replanteamiento de todo. Lo propio pasa con los delitos electrónicos. Aquí se hablaba de delito electrónico antes de que todo se computarizara. No se hablaba de ese tema. Entonces estamos hablando de que fue inconsecuente la solicitud del expresidente Leonel Fernández. La posición es correcta. Probablemente se haya usado un lenguaje metafórico para referirse a que fuera más la difícil. Constitución, por ahí sí, pero tú no puedes, por ejemplo, como partido mayoritario que ahora está, que tiene el control de las dos cámaras, tú no puedes, digamos, dificultar, como ya se ha dificultado, la aprobación de leyes esenciales, porque son leyes orgánicas. Bueno, el blindaje de la Constitución a partir de la Constitución del 2010 entró al ordenamiento jurídico nacional lo que son las leyes orgánicas. ¿Qué significan leyes orgánicas? Que se necesita una votación agravada para tú hacer cambio a nivel del ordenamiento territorial, a nivel de las instituciones del Estado, a nivel de derechos fundamentales, por ejemplo. Entonces, la discusión hay que seguirla, pero tú no puedes pedirle a la sociedad que haga tan difícil la modificación a la Constitución como para que un problema se eternice y no presente solución. Pero esa es una discusión que debe darse, pero no ahora, porque ahora lo que hay que ganar las elecciones. ¿Cuál es esencialmente? Díganselo a Leonel Fernández. Lo que usted dice, todos lo saben. Leonel va a campaña. Hay una ahora. posibilidad de modificación de nuevo para reelección para el 20. Eso es lo que usted está diciendo. No, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Primero, siempre una sociedad está en disposición de revisar su texto constitucional. Siempre lo está. Todo va a depender de la mayoría y las coaliciones que se den dentro del Congreso. Eso por un lado. Pero el PLD no puede, porque mucha gente lo que está pensando, ¿por qué se habla y se ha estado insistiendo en el tema de ponerle un candado a la Constitución? Lo que se quiere es que junto con las elecciones se haga una especie de plebiscito, se haga una votación, se haga una modificación. Y un partido político que confunde los momentos, los espacios, pierde el poder. El PLD no puede, ahora que está armando su boleta y que tiene muchas dificultades para armar su boleta, métese también en un proceso de reforma constitucional. El sentido político no te lo aconseja. Primero tú sales de una cosa, retienes el poder y luego te va a la discusión, porque ya no hay, digamos, las presiones ni las urgencias que imponen los momentos electorales. Ok, el pidio político, el pidio diputado, el pidio periodista, le pedimos excusa, vamos a una pausa y retornamos un momentito. Bueno.